Bien, señores, nosotros llegamos a nuestra entrevista central aquí en Revista Tele 15, así que le damos la bienvenida a todos los que se suman a esta hora y saludamos a todos los que están con nosotros desde el inicio del programa. Bueno, hoy vamos a conversar sobre el tema de combustible. El combustible, que es un producto de consumo masivo y del que en estos días hemos tenido cierto sobresalto. Y vamos a hablar con Ignacio Espaillá, quien es asesor de Petronan. Así que bienvenido, don Ignacio. Muy buen día. Gracias por estar con nosotros. Háblenos, ¿tenemos o no tenemos escasez de combustible en el caso del GLP en la República Dominicana? No, en este caso hay una estabilidad plena de suministro de gas propano y de todos los combustibles. La hay. Hay suministro. Entonces, en este momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque he visto, por ejemplo, en las redes sociales denuncias de escasez. Hace 2 semanas, por ejemplo, se estaba en eso. Sí, hubo un desabastecimiento. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo que aparentemente sucedió fue que hubo según informa, un desajuste en la programación de los pedidos y que, dijo el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, que unas neblinas retrasaron la salida de unos barcos, o un barco que debía llegar al país, y esto produjo el desabastecimiento que sucedió en muchas plantas. Hablaron de 15, yo diría que eran cientos de plantas que tuvieron dificultades, especialmente la de una cadena que es la que tiene el control del negocio del gas propano en el país. Este grupo tiene una serie de marcas y en todas esas marcas, que ellos son los dueños, se generó desabastecimiento. Ellos como grupo es un holding, ¿verdad? Pero tienen varias marcas como holding que suministran lo mismo. Correcto. Ok, ahora entiendo. Entonces eso provocó que hubiese una situación preocupante porque ellos tienen la mayor parte del mercado y tienen las mejores ubicaciones, las mejores plantas donde hay alto consumo. ¿Dónde se sintió primero el consumo? En aquellas que venden, hay plantas que venden 10, 20 mil galones diarios. Entonces en estos sitios el gas se terminó primero, específicamente ahí en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, en el 10, en la parte oriental, en la salida de la autopista Las Américas, y en todos los sitios donde hay alta venta de gas propano, el combustible se acabó primero. Lo mismo no sucedió en las plantas donde las ventas son menores, que se venden 10, 12, 15 mil galones al mes, mientras que esta planta venden 20 mil galones en un día. Y eso hubo esa explicación. La verdad es que el negocio del gas propano es un negocio que el Estado, el gobierno, ha permitido que se verticalice. Aquí cuando yo empecé en el negocio de los combustibles, unas 290 plantas de GLP. Sí, pero tampoco el consumo era tan elevado. Estoy hablando del año 94, 95. Que era directamente entonces la demanda para abastecerse en las casas. No había consumo vehicular. Eso era así. Había muy poco consumo vehicular. Exacto. Todavía estaba, no se tenía como un combustible para vehículos. Se usaba, pero de forma muy tímida. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? El negocio creció de manera exponencial. Un grupo o una familia se fue aposentando en el negocio hasta lograr en el gobierno de Lionel específicamente, en el año 96-2000, que se le diera las facilidades de tener una terminal de combustible en San Pedro de Macorís. Ahí había un banquero de la época que intervino y puso el dinero, crearon una compañía y esa terminal de combustible la impulsaron desde el gobierno.
tuvo un poquito de dificultades porque en el año 2000 el gobierno de Leonel salió, pero regresando al gobierno de Leonel en el 2004 el gas propano se instaló en el gobierno de nuevo. Y ese negocio creció de manera imponente, fue creando un relevo, fueron relegando a la Refinería Dominicana de Petróleo, hasta que hoy ellos manejan en las ventas en el mercado nacional, ellos manejan alrededor del 65% del mercado nacional. Solo. Una sola familia. Un solo grupo. 72% del mercado nacional, corrijo. Ok. 72% del mercado nacional. Y luego, parte de sus plantas, de acuerdo a su ubicación, de ellos que ellos manejan, retiran como un 8% en refinería. Entonces, la refinería tiene el resto del mercado. Entonces, ¿eso no es un peligro, por ejemplo, para una situación como la que tenemos? Eso que vivimos recientemente, ¿no debe mandar un mensaje a las autoridades? Debe mandarlo por dos cosas. La primera de ellas es que al parecer no ha resultado de buen agrado el que la refinería aumentara la capacidad de almacenamiento en gas propano de 7 días que tenía anteriormente a una capacidad de 28 días. O sea que multiplicó por más de 300% la capacidad de almacenamiento, logrando entonces poder tener la condición de importar gas sin depender de ellos. Porque refinería llegó un momento que dependía de ellos. O sea, refinería produce unos 5,000 barriles diarios de GLP y ya estaba vendiendo unos 14 a 19,000 barriles diarios. Entonces, el resto del gas propano que refinería vende tiene que irlo a comprar al mercado internacional y por ser un bajo volumen de gas propano, tenía que comprarlo de manera unificada con el barco que suple a San Pedro de Macorís, a la terminal de San Pedro. Ese barco, que también es propiedad de ese mismo grupo, que ellos son importadores, pero son también transportistas marinos, ellos tienen muchas compañías. Pues tienen un monopolio entonces. Ellos tienen muchas compañías, muchas. Por ejemplo, en el negocio de la venta, ellos están verticalizados. Ellos son transportistas marinos, no sabemos cuál es su relación con Transfigura, que hay una relación, y con Tropigas en otros países, que hay una relación. Y finalmente, pues, tienen un contrato con Trinidad y Tobago, que del gas natural sacan los líquidos para procesar lo que se conoce como gas propano comercial, y ellos son los que traen la mayor cantidad de gas, importan y usaron el barco para suplir tanto a San Pedro como para suplir a la refinería. Resulta que ahora con la ampliación de la refinería tiene capacidad para traer un barco solo y no necesariamente depender del barco de ellos o de los barcos de ellos. Entonces, ahí hay como un pequeño malestar. Ok. Ese es uno. Pero hay otro malestar más. ¿Cuál es? Yo supongo que ellos no están conformes con la congelación de los precios de los combustibles, especialmente el del gas propano. Porque el gas propano a nivel local se está vendiendo con una diferencia, luego de usted aplicar los impuestos, de alrededor de 30 pesos promedio. O sea, esos 30 pesos, el importador debe esperar que el gobierno se lo pague, o se lo compense. Y tal vez por ahí hay una dificultad con eso. A mí me llama la atención porque en Trinidad y Tobago no hay neblina. Eso es una zona tropical. El Caribe. Tropical, más cerca del Ecuador que nosotros, República Dominicana. No abunda la neblina. Pero el ministro dijo que había una neblina. Que había una neblina. Pero resulta que nosotros no fue un barco que se atrasó. Resulta que para que el viernes y el sábado, que ellos anuncian como desabastecimiento, que no fue viernes y sábado, porque fue viernes, sábado, lunes y martes, que fue que llegó el barco,
y todavía el miércoles había desabastecimiento porque usted no puede abastecer las líneas de suministro en un día, ni en una hora ni en un día. Necesita 2 o 3 días para restablecerla. No fue el resultado de que un barco se atrasara. Debieron ser varios barcos. Exacto. Debo aclarar que no solamente se importa el GLP comercial de Trinidad y Tobago, sino que se importa un 30% que debe tener el gas propano de butano. Y el butano no necesariamente está en Trinidad y Tobago. Ese butano sí puede estar en el Golfo de México, bueno, ahora Golfo de las Américas. Todavía no es así, pero tronten eso. el Golfo de las Américas. Pero, entonces, puede venir el butano también del Medio Oriente. Entonces, eso ya sería otro tema. Don Ignacio, si me hubieran dicho que tuvieron dificultades con el butano, usted lo entiende más o menos. Puede ser que se retrasara. Pero entonces, por ejemplo, atendiendo a la experiencia reciente, y no menciono las anteriores porque ya se ha producido un cambio, se ha producido una ampliación de la refinería y también el sector privado tiene una ampliación. Entonces, ¿qué tiempo tiene el país ante una coyuntura de abastecimiento que impide el abastecimiento? ¿Qué tiempo tiene el país de almacén? ¿Qué capacidad tiene? No, la refinería tiene para 28 días. Eso es confirmado. Y San Pedro tiene capacidad muy por encima de refinería, porque San Pedro le autorizó el gobierno de Danilo una ampliación en el muelle, y más aún, les regaló el dinero para la ampliación a partir de que los consumidores, usted y yo, que consumimos gas propano, pagáramos por encima el valor del gas para que ellos tuviesen los recursos de la ampliación, a ese mismo grupo. Y esas instalaciones se convirtieron en un hub regional. Desde aquí se suministra gas a Puerto Rico y a varias de las islas del Caribe, que son parte del mercado de esa infraestructura. Por lo tanto, ¿qué capacidad tiene esa terminal? Muy por encima de refinería. Muy por encima porque suple el mercado de Puerto Rico y varias de las islas. Entonces, de manera principal, no debiera haber desabastecimiento, porque si eso es un hub regional, se supone que había gas para... En Puerto Rico no hubo escasez de gas. No. Entonces, si ellos son los suplidores de Puerto Rico, ¿verdad? Parece que la limitación fue que de forma estructurada, ellos dijeron, no, este gas es de Puerto Rico, ¿verdad? Y por lo tanto yo no puedo sacar gas de ese. O sea, lo reservaron. Exacto. Eso es lo que yo creo que sucedió. Y entonces finalmente crearon el impacto para generar el nerviosismo y la preocupación. Yo estoy esperando todavía que el abogado que dirige el DNI le informe al presidente y que el presidente le diga al país qué fue lo que sucedió. Porque los monopolios ordinariamente se manejan muy bien y saben hacer las cosas para lograr sus objetivos. Ok. Y el otro sector, por ejemplo, porque solamente hemos hablado del gas licuado de petróleo, el sector de la gasolina, del gasoil, ¿cómo está esto? Porque ha habido un crecimiento de parte del consumo de GLP y de gas natural en el país. ¿Y el mercado entonces de las gasolinas? El mercado de la gasolina en República Dominicana sigue creciendo. ¿A pesar del alto consumo de los demás combustibles? Sí, sigue creciendo, sí, sigue creciendo. No ha habido una disminución. En este año 2024, el mercado energético se presentó con un 6.2% de crecimiento según el Banco Central. Entonces, eso a sabiendas de que los precios al estar casi durante los 4 años congelados, no fue por aumento de precios, sino que subió por la cantidad consumida. Y eso permite, diríamos, tener un mercado de satisfacción estable, donde hay varios suplidores. En este caso, en el Ganama hay 2 suplidores, que es la terminal de San Pedro, encabezada por Tropigas, Propagás, Afermegas,
y 28 marcas más que ellos tienen, o 30 marcas más. Y ellos también tienen su barco y su suplidor internacional, que también son ellos mismos. Sí. Ahora, en el resto de los combustibles están ellos también, porque ellos se metieron en ese negocio, hicieron un acuerdo con la empresa Total, ellos operan su terminal, o sea, los mismos dueños del gas operan su terminal, y le suplen ahí a varias de sus cadenas relacionadas, porque hay marcas de gas que también tienen sus estaciones de combustible, porque también ellos están en los combustibles. Pero no se queda ahí, porque entonces está otra terminal, que es la de que está en Jaina Oriental, la que de Vilella, que está manejada por dos grupos de combustible, que uno es la Texaco o el GB Group, y el otro es lo que es la Shell, lo que antes nosotros conocíamos como eso, Palmar. Palmar fue la empresa que adquirió a la ESO Dominicana, y la ESO Dominicana había sido adquirida por Sol, y Sol era propiedad de los Vicini. Sí. Eso lo sabemos. Entonces ese grupo, que se unió ahora a los Corripio con la isla, conforma una alianza de las estaciones ESO, las estaciones Isla, y también importan por de Vilella. Fíjate que el otro, en San Pedro, está Total, Riligas, está Basuni, está ese grupo que son de los mismos gaseros, a excepción de Total, que es una empresa de origen francés, de capital mundial, donde dominicanos tienen grandes inversiones. Entonces, la otra terminal es la refinería, que ya tiene una gama diferente, porque procesa unos 28 a 32 mil barriles diarios de petróleo e importa el resto de la necesidad del mercado. ¿Y los precios, por Entonces, ejemplo? ahí ha habido menos amenazas, porque hay más actores. De todo modo, ellos están en San Pedro, que presionan con el gas y presionan con los combustibles líquidos. Está el grupo Corripio Vicini, en las marcas que antes eran Isla y eso, ahora son Shell. Y finalmente está la refinería, que tiene la gama de pequeños o medianos mayoristas de combustible, y también esa empresa, Refidonza, también le vende a las empresas de ellos que demandan gasoil y gasolina u otro producto de acuerdo a su ubicación geográfica de forma conveniente. Ingeniero, la población se queja del precio de los combustibles. Entiende que el precio por galón debió estar mucho más asequible, a pesar de que el gobierno ha mantenido congelado el precio por muy buenas semanas. Entonces, hay meses y años. Meses y años. Pero hay una sincerización del precio de los combustibles actualmente. Bueno, el precio de los combustibles en los últimos tiempos, a excepción del primer año de la pandemia, estoy hablando del 2020, ha estado siempre por encima al precio local. Y el gobierno ha asumido el dejar de recibir impuestos, en muchos casos subsidiar ese combustible para mantener un precio estable. Si los economistas profundizaran un poco más y el Banco Central diera la motivación por qué la inflación en República Dominicana fue menor que en el mundo, la inflación tiene que ver con está ligado intrínsecamente a la congelación de los precios de los combustibles. Desde que los países siguieron el ejemplo de Luis, porque Luis fue pionero de congelar los precios de los combustibles, ellos lograron frenar la inflación en sus territorios. Lo propio no sucedió con Estados Unidos, que no asumió esa política, y fíjese que Estados Unidos sigue todavía teniendo graves situaciones de inflación que mantienen una tasa de interés altas. Fíjese lo que está sucediendo. Porque para producir se necesita combustible. Para transportar se necesita combustible. Para todo. Para todo. Para todo. Entonces, ¿qué pasa? Que la congelación de los precios por parte del gobierno, que usted dice que son altos. La población entiende que son altos. Pero en el fondo
si se aplicaran los impuestos, ¿Cuánto costaría el un combustible galón de costaría combustible? más. ¿Cuánto costaría más o menos? Costaría más. ¿Te quieres saber el del día de hoy? El del día de hoy. Hoy es lunes. ¿Qué hora usted tiene? Bueno, justamente es 8:58 minutos. Tal vez de la mañana. Tal vez no me han mandado el análisis que se hace en la oficina de cálculo de nosotros. Pero el de ayer. Pero yo puedo decirle que se lo puedo dar en un segundito, cómo debió haber terminado el viernes Exacto. los precios de los combustibles. Mire, debió haber subido el viernes la gasolina premium 1 peso con 20 centavos. Debió haber subido. Debió haber subido. La gasolina regular debió haber subido 11,50. El gasoil regular debió haber subido 22 pesos con 20 centavos. La gasolina premium debió haber subido 21,40 y el GLP debió haber subido 29,70. ¿Usted vio que yo le hablé de 30 pesos ahorita, lo prometo? Sí. O sea, 29,70. eso es si sincerizamos. Si se aplican los precios internacionales más los impuestos locales. Entonces, eso es recurrente durante todos estos 4 años que ha transcurrido. Y eso ha permitido que el país no tuviese la inflación que tuvieron otros países en el mundo. Bueno, o sea, que nos está yendo bien entonces. En el fondo sí. Bueno. Los productores nacionales. Usted no se ha dado cuenta que nosotros también hemos crecido en las exportaciones, que antes crecíamos un 2, un 3, tal vez un 4, un 5. Ahora el crecimiento ha sido de un 12, de un 7, un 12, un 14% en las exportaciones, porque entonces el productor local puede competir con otros productores de otras sociedades, porque los precios están estables. Bueno, gracias a Ignacio Espaillá, el ingeniero Ignacio Espaillá, que es asesor de Petronam, fue presidente también de la Asociación de Exportadores del Combustible, ¿verdad? No. Soy expresidente de Anadegas. De expresidente de Anadegas, sí. De Anadegas. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros mañana. Compromiso a partir de las 8 de la mañana aquí en Digital 15. Pásenlo bien.